En primer lugar, les quiero decir que es muy emocionante estar acá en Israel, en el Kotel. Ayer tuvimos un evento muy importante acá en el Kotel, muchísima gente. Y ahora, muy temprano por la mañana, 4:00 ya la gente no durmieron acá, se quedaron toda la noche, algunos llegando para rezar Shachrit. Quiero que sepan que cada año que me toca estar en Israel a estas horas o en este día, siempre me pregunto, y a Kadosh Baruj Hu, que está aquí atrás, está en todos los lugares, pero su hogar acá, qué dolor que todavía no se haya el Bet HaMikdash en su lugar, pero la esperanza es que cada año, Besat Hashem, sea la última vez. Y cuando nos ponemos a pensar un poquito sobre el sentimiento que tenemos que tener en estos días, a mí siempre me gusta procurar ser realista. Realista me refiero a intentar no ser falso. Y cuando nos dicen que hay que estar triste en este día, ya que es un día difícil para Israel, es un día doloroso, un día que incluso hay que llorar por la situación del Betamigdash, yo siempre me pregunto, ¿acaso de veras nos duele algo? ¿Acaso de veras nos falta algo? ¿Dónde estamos? ¿En qué situación estamos? Me gusta siempre partir del punto real. Y la realidad es que como Am Israel está en esta situación actual, no nos falta nada. Cada uno en su comunidad está bien asentado. Sí, esto no le falta y esto no está, pero llorar por Bet HaMikdash, por... es algo que pasó hace tanto tiempo que uno pierde la sensibilidad, uno pierde el entendimiento de qué es exactamente lo malo que hay que rezar por ello, lo malo que hay que llorar y lamentar por ello. Y para eso quiero un poquito ubicarnos en algo que estuve estudiando en estos días con libros nuevos que compré acá en Israel. Siempre me gusta ver qué salió de nuevo. Baruch Hashem, tuve el tiempo de terminar 2 libros enteros de Tisha B'Av y quiero compartir con ustedes durante 2 horas, Bezat Hashem, parte de lo que he leído. Lo primero es entender la base. La base del ser humano es que nosotros no somos robots. Nosotros no somos una máquina que activas el corazón y dices al corazón, hola, quiero que sientas dolor, tristeza, alegría. Hola, corazón, quiero que ames. Hola, corazón, quiero que odies. No se puede ordenar a un ser humano sentimientos, porque los sentimientos es algo que emana del corazón. Y acuérdense de esta frase, no tenemos acceso a nuestro corazón, a menos que sea por medio del cerebro. Si yo pienso bien de alguien, terminaré amándole. Si yo pienso mal de alguien, terminaré odiándole. Si yo pienso algo lindo, me alegraré. Pienso algo triste, será lo contrario. Los sentimientos se activan por medio del corazón. Por lo tanto, cuando nos dicen hay que ser triste en estos días, la pregunta es, ¿qué tanto yo puedo pensar, entender algo para sentir dolor por? Si tú me dices, oye, no tenemos Betamigdash, etcétera, no sé, a mí todavía no se me activa. Mira que no tenemos Cohen Gadol, no sé, yo con el rabino principal de Israel estoy muy bien, me arreglo y gamarno. Mira que no tenemos Korbanot, no siento que me falta un cordero para sacrificarle. Con Shachrit Musaf, Tefilá linda, me siento bien servido. Mira que nos falta Torah, no sé, entro a una yeshiva, a un kolel, bien formado, bien armado, y estoy bien, estudio Torah, estoy contento. ¿Qué es lo que falta en verdad? Y aquí quiero profundizar un poquito más y entender por qué es tan difícil el sentimiento de la tristeza.
Puede ser, porque ya. Te voy a explicar el sentimiento de la tristeza porque es un poco difícil. La persona de su naturaleza es egoísta. Y cuando hay un problema o hay una alegría, lo primero que piensa la persona es, ¿y eso a mí qué me incumbe? ¿Eso a mí qué refleja? Ejemplo, te dicen, oye, dos trenes chocaron en la India. Ok, una persona primero piensa, ¿y eso qué significa para mí? No sé, con todo respeto a los hindúes, no conozco a nadie. Ah, ok. Entonces, el grado de empatía se reduce. Pero Barminan dicen, no, habían ahí judíos. Mi empatía sube, se eleva. Ok, Barminan, es que habían ahí gente de la comunidad. Wow, sube. Y así, a medida que el problema, la desgracia, más nos toca, más nos, Barminan, llega. Ahora ves, va, ¿por qué tristeza? En alegrías. Oye, hay una boda increíble de, no sé, un judío de Australia con una judía de Canadá. Está bien, Hazaku Baruj. No, son dos personas de la comunidad. Ah, oye, que son dos familias muy queridas. Es decir, la persona siempre evalúa las situaciones que ocurren, cómo esas impactan en él. Y en base a lo que sea ese resultado, será su nivel de emoción. Por lo tanto, cuando hablamos de Bet HaMikdash, aquí no hay Bet HaMikdash. A nivel personal, a nivel comunitario, a nivel de todos los amigos aquí en la transmisión, ¿qué me incumbe? ¿Qué me falta? ¿Qué hay? Ayer cuando estuvimos aquí, ya no sé cuánto éramos, 300 personas o más, la verdad que nos sentimos increíble. Comunidad, tefilar, Sali Zaid entonó las tonadas de Tisha B'Av de forma muy emotiva y el recorrido, todo está bien, todo está bien. ¿Qué me falta? Y aquí vamos a entrar ahora en el entendimiento que para mí es novedoso y es el que quiero compartir con ustedes. Hay gente, nada más para que sepan, que lloraron más el equipo de fútbol que perdió en el Mundial más que la destrucción del Betamigdash. Y otra vez, no lo considero maldad, lo considero humano, somos humanos. Si hay algo que yo amo, en este caso, digamos, un equipo de fútbol, y ese equipo de fútbol que tanto amo perdió, entonces a mí me afectó, porque es algo que yo amo. El nivel de amor que tengas a algo indicará qué tanto te duele cuando se pierde o qué tanto te alegra cuando ocurre. Quiero entrar con ustedes al tema aprendiendo algo que repito por segunda vez que yo no sabía, pero para eso uno estudia, para eso uno se presiona en compartir, para que aprendamos cada vez más. Miren, hay una palabra que se llama Shejina, la Shejina sagrada de Akadosh Baruj Hu. La Shejina tiene conceptos de Tsar a Shejina, la tristeza de la Shejina. Shejinta begaluta, lakim Shejinta meafra, levantar la Shejina de la vergüenza que tiene, estada tirada en el piso. Todos esos conceptos de Shejina en el piso, Shejina en tristeza, la verdad que siempre me faltó algo en entenderlo bien. Hasta que en este libro, que se llama Esha Moadim, he aprendido una definición, una definición muy clara de lo que es Shejina. Lo diré en hebreo y ahora lo explico en español. Hay Yesh Melech Yesh Malchut. Hay rey y hay reinado del rey. Rey es una cosa, reinado es otra cosa. Rey significa la esencia, la personalidad de un rey, de un ser. Hablemos de un rey terrenal. Un rey se llama, no importa, Eliau, y ese Eliau rey tiene su sabiduría, sus cualidades,
su estrategia, su amabilidad, su poder, su astucia, su belleza. Es él, el rey, la esencia del rey. Esa esencia está adornada con una corona, una capa, un trono. Esa escena de un rey sentado en el trono tiene más honor cuando se trata de un palacio, mayordomos, sirvientes, lujo. Ese es el rey y su palacio. Independientemente del rey y su palacio, hay lo que se llamaría el reinado. Y el reinado habla del respeto que le tienen en la región, en el país, en las provincias, el respeto al rey, el reconocimiento al rey. Yesh melech veyesh malchut. Hay rey y hay reinado. Mientras el rey depende de sí mismo y la grandeza y las cualidades del rey dependen de sí mismo, el reinado depende del pueblo. Si quiere al rey o no quiere al rey. Si respeta al rey o no. Si le paga impuestos o intenta evitarlos. ¡Viva el rey! Grita el pueblo. Si entendieron lo que intenté separar entre rey y reinado, entenderán qué es Akadosh Baruj Hu y su Shejina. Akadosh Baruj Hu es la esencia de Dios y la Shejina significa su reinado. Y no van siempre de la mano, ya que si el pueblo no reconoce al rey, el rey existe, el rey sigue existiendo, solo que no tiene reinado, no es reconocido en todas las provincias, no es reconocido en todos los lugares de su reinado, en todo su imperio. En muchas ocasiones, los que son muy meticulosos en rezar como es debido, se usa el Leshem Ihud Kucha Berihu Shinte. Es un rezo que decimos antes de una mitzvah, antes de entrar a la sukkah, antes de tocar shofar, antes de prender las velas de Shabbat, antes de minjá, decir shachrit. Y las palabras un poco raras y difíciles de entender a primera instancia, ahorita ya lo van a entender con toda la introducción, es lo que yo voy a hacer aquí va a ser Leshem Ihud, con la intención de unir Ihud entre Kucha Berihu, el rey, Ushjinte y su Shejina. Y cabe preguntar, ¿qué? ¿Dios y la Shejina no es lo mismo? La respuesta es no. Dios es la esencia divina y Shejina es el reconocimiento de su reinado. Cuando lo dividimos, lo entendemos. Es decir, mi misión, tu misión, nuestra misión es juntar entre Akadosh Baruj Hu y la Shejina. Porque no están juntos. Dios puede estar en el cielo, en su trono celestial, con su grandeza. El rey está. Su reinado no es reconocido en tu familia, en tu región, en tu comunidad, en tu país. En parte sí, en parte no. Todo eso significa Shejina. Por lo tanto, existe la posibilidad que la Shejina esté en el piso. Es decir, no se reconoce la grandeza de Dios. Ejemplo fácil. Ejemplo muy, muy fácil. Vamos a ver un ejemplo muy, muy, muy fácil. Había un rey en un imperio grande, maravilloso, y de repente la gente en la ciudad, en el imperio, se enamoraron de un joven muy atractivo, bonito, guapo, fuerte, grande, que tenía labia, y era un falsante de primera. Pero su apariencia y su show cautivó a la gente. Y por lo tanto, decidieron la gente seguirle al joven y no al rey sabio y bueno. El rey se retiró,
se fue a su palacio vacacional en una isla remota. Y ahí siguió su vida como rey, rico, poderoso, con sus sirvientes, con sus caballos, con su paz y tranquilidad. Y la gente reinaron, pues coronaron a este joven falsante. Con el tiempo, fueron a visitar al palacio ciertos ciudadanos y se dieron cuenta y se percataron de la grandeza del rey en su casa vacacional en una isla solitaria. Lo bueno que es, lo sabio que es, lo grande que es. En ese momento, les dolió a esa gente que este falsante está reinando sobre sus amigos, sobre sus familias. Tenían ellos tsar, dolor, que el rey sentado en la isla no es el rey de toda la región, de todo el imperio. Regresaron al país y empezaron a hablar mal del rey joven falsante y empezaron a hablar muy bien del gran rey que está en aquel palacio. Y he aquí que una familia le aclaró y le dijo a esta persona, ¿sabes qué? Yo también quiero conocer al rey. Viajaron grupos a esa isla y otros grupos. Regresaron cada uno a su hogar y a su familia, a su región, a su aldea y a su ciudad y empezaron a hablar maravillas de aquel rey. Y poco a poco empezó el rey que está en la isla a tener seguidores en una familia acá, en una ciudad allá. Cuanto más conocieron esta gente al buen rey, cuanto más conocieron esta gente al falsante joven, más les dolía que el gran rey no es el rey de todo el imperio. Es exactamente el ejemplo de lo que estamos viviendo. Akadosh Baruj Hu es un rey, nuestro gran, gran rey. El problema es que el Yetzer Hará, ese, ese instinto del mal que el rey Shelomo le llama Melech, el Yetzer Hará se llama rey porque la gente le reinaron. La gente dijeron al Yetzer Hará, lo que tú digas, lo que tú digas. Y cuanto más y más gente siguieron el mal, siguieron el libertinaje, siguieron al falsante, el rey, nuestro rey, Akadosh Baruj Hu, se aisló y se regresó a su palacio celestial. Y la tierra, la familia, la comunidad, la región, quedó dominada por el rey falsante. Pero de repente, uno va y conoce al rey verdadero. Estudia la Torá divina, su sabiduría, su grandeza. Empieza a profundizarse más y más en la Torá, en la Kabbalah, para entender qué es Dios, qué significa el cielo, qué significa el reinado, qué significa el alma. Y empezamos todos nosotros a ser fieles al rey, verdadero rey. Y por lo tanto, cuando ves y conoces al gran rey, y ves y reconoces al falsante Yetzer Hará, rey, que tiene muchos seguidores, se crea una sensación de tristeza, de tsar. Tsar, qué lástima que rey, Dios no reina. Qué lástima que no hay Shejina, reconocimiento de su reinado en todas las partes, en todas las familias. Usemos un ejemplo real, verdadero de la Torah. Cuenta la Torah que Akadosh Baruj Hu entregó en Ar Sinai los 10 mandamientos y Moshe subió a bajar las tablas de la ley. Mientras Moshe habla con Dios, Am Israel a los 40 días hacen el becerro de oro y le dicen al becerro de oro, tú eres mi Dios. En palabras que usé hasta ahora, hay un rey, pero el pueblo decidió seguir al joven falsante becerro. Yoshua bin Nun sube a la montaña para recibir a Moshe. Dios le dice a Moshe, hicieron becerro de oro. Yoshua bin Nun ve el becerro de oro y sube a Moshe. A la mitad de la montaña se encuentran los dos. Pregunta
perdón, avisa Yoshua a Moshe, Moshe, hay guerra en el campamento. Y es lo que Moshe Rabbeinu le dice, no escucho voces de guerra. ¿Qué significa? Yoshua le dice, mi querido líder, representantes del rey, portavoz de Dios, los jóvenes en la comunidad, en el campamento, eligieron al becerro como su líder, su rey. Pero tranquilo, hay guerra, hay aquí una lucha, hay una batalla. La gente está en contra del nuevo rey, peleando por la Shejinah. Y es lo que dice Moshe. No, el dolor mío es que no hay aquí pelea. A nadie le importa. Nadie pelea el honor de Dios en el campamento. Y por eso, y solo por eso, tiró Moshe las tablas de la ley y las rompió. Las tablas de la ley se rompieron porque a la gente no les importó el hecho que no se está peleando la Shejinah de Dios, el reinado del rey. Por eso decimos, Barujú o Baruch Shemo. Cuando mencionas el nombre de Dios, Baruch Ata Hashem, Baruchu, Baruch Shemo. ¿Qué es Baruch Hu? ¿Qué es Baruch Shemo? Baruch Hu, bendito Él, su esencia, su reinado, bendito sea su reinado. Baruch Shemo, bendito su nombre significa el nombre de Dios entre la gente, es la Shejinah. Bendito Hu, Él, Baruch Hu o Baruch Shemo son dos cosas. Por ello, cuanto más conoces a Dios, cuanto más conoces al Rey, cuanto más conoces su grandeza, cuanto más conoces al Rey y conoces su grandeza, más corres a la gente a tu alrededor y les dices, reconoce a Dios, alza tus ojos al cielo, comunícate con Él, grítale mañana, tarde y noche, viva el Rey, libérate del nuevo Rey falsante. Es lo que nos pasa a todos nosotros, que conocemos al Creador. David, que conocemos a Dios. Lo único que quieres es que su Shejinah siga en todos los lugares. Por eso hay una frase que dice, Berov Am Adorat Melech. Cuanto más gente hay, más honor al rey hay. ¿Por qué hay que llenar los templos? ¿Por qué tus sinagogas donde estés tienen que estar llenos? Como me dice una persona, oye, ¿acaso Dios no está en todos los lugares? Entonces ya, está en todos los lugares. Puedo rezar en la casa, en la oficina, en el camino. Respuesta, sí, puedes rezar donde quieras. Pero Berov Am Adrat Melech, el honor de Dios se magnifica, se hace grande, maravilloso, cuando está lleno el lugar. Los templos hay que llenarlos de alegría, llenarlos de niños, llenarlos de señoras, de mujeres, de jovencitas, de jóvenes, de ancianos, de personas, de clases. Es el honor al rey. Y ahí la Shejinah y el rey se unieron en los espacios que estamos haciendo. Aquí, detrás de mí, en el cótel, es impresionante ver la cantidad de gente a estas horas. Se está uniendo el rey y la Shejina, el rey y su reinado. ¿A dónde están toda aquí la gente? Golpeando la puerta del palacio, del cótel, diciéndole a Dios, abre ya esa puerta, quita a todos tus enemigos. En ejemplo más pequeño, yo creo que cada persona que estudia Torah o escucha una buena clase, o conoce a un buen rabino, o conoce una buena conferencia, o un buen libro de Torah profundo, cuanto más aprecias algo sabio de Torah, más lo publicas, más invitas. Cuando lees o estudias, escuchas o aprendes algo que te vuelve loco, loca, que te fascina, ¿qué haces en ese momento? Vas y dices a los demás, lee este libro, escucha, entra a esa conferencia, hey, mira, no falten a tan evento maravilloso religioso. Si no aprecias del estudio, no aprecias del libro, no lo recomiendas. Lo mismo es con todo lo espiritual. Hay la esencia
y hay el reconocimiento de los demás. Cuando aprecias Shabbat, publicas Shabbat. Cuando aprecias el templo, la sinagoga, invitas a todos a ser parte de ella. Tenemos las esencias separadas del reconocimiento. Tenemos al U separado de Shemo, Baruch Hu, Baruch Shemo. Tenemos separado la grandeza de la Shejina. Y ese es el zar. Ese es el dolor. Que solo a alguien que ama le duele, que el otro no lo ama. El amor que tenemos que tener se divide, según la Kabbalah, en tres factores, bajo la clave llamada Ashan. Sí, Ashan significa humo, pero es una iniciales de, como trae en el libro Sefer Yetzirah, que escribió Abraham Avinu. Mañana tenemos un recorrido muy importante, muy importante, a Meharat HaMachpelah. Meharat HaMachpelah está cerrada, pero Baruch Hashem me la van a abrir únicamente para mí, para el grupo que va a venir conmigo, que no sé ni cuánta gente, nada más avise que vamos a hacer un recorrido en Kever Rachel y en Meharat HaMachpelah, y no vamos a ir a visitar tanto ni Meharat HaMachpelah ni Kever Rachel. Sí vamos a entrar, pero no es el recorrido principal. El principal es ver a judíos locos, locos positivamente, ángeles que se arriesgan la vida para vivir en los lugares más increíbles, remotos, peligrosos de Israel, en Betlehem, en el Shomrón, en Hebrón, para decir esto es de nosotros y poner una bandera de Israel. Voy a filmarlos, se los voy a mandar a los que no están en Israel, pero es increíble saber que hay un concepto que se llama Ashan. Ashan significa las iniciales, como dice el libro de Sefer Yetzirah de Abraham Avinu, que lo recopiló Rabbi Akiva y lo escribió, es Olam Shana Nefesh, lugar, tiempo, persona. Lugar, tiempo, persona es una clave importante de tres tipos de santidades que hay. Hay santidades que dependen del lugar, hay santidades que dependen del tiempo, hay santidades que dependen de persona. Y esas tres cosas las debemos de publicar otra vez. Lugares sagrados, Olam, lugar sagrado. Cuando hay un lugar sagrado que se llama el templo, el Kotel, la tumba de Tzadik, la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Baal HaNes, un kolel, una yeshiva, un lugar de estudio, una mesa que el jajam y el rabino se sientan a dar clases, se llama lugar. El lugar existe, le falta su shejina, le falta su reconocimiento por la gente, el aprecio de los demás. ¿Qué debes de hacer? Conocer el lugar, conocer los lugares, enamorarte de los lugares sagrados, invitar a todos a ser parte de ellos. Y así juntas la shejina con el lugar. Dos, es tiempos, tiempos sagrados. Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, Sukkot, Kippur, Neilá. Momentos en el año que son especiales, que son energéticos. Tienes que conocer el tiempo, valorar el tiempo, estudiar sobre ese tiempo, cumplir lo de ese tiempo. Y cuando te enamores del tiempo, tienes que juntarlo con la Shejina. Señores, hay Shabbat. Señores, hagan Sukkah. Señores, vengan a escuchar Shofar. Señores, prendamos la Hanukkah. Y después de tiempos y fechas están personas. Hay personas sagradas, hay personas maravillosas. Sean rabinos, sean líderes comunitarios, sean maestros, sean Benetorá, sean abrejim, sean tzadikot, sean abuelas, sean gente hecha y derecha. Esas personas son de por sí gente buena, gente maravillosa, gente energética. Hace falta que todos los demás se les acerque y sean parte de esa Shejina con el lugar, con la fecha, con el lugar, con la persona. Por ejemplo, día de Kippur, detrás de mí, a unos metros allá arriba, se juntaba en el día más sagrado, en el lugar más sagrado, la persona más sagrada. El Kohen Gadol, en día de Kippur, en Kodesh HaKodashim. Eso se llama Ashan, Olam Shana Nefesh. El problema es que hay fechas sagradas, hay lugares sagrados, hay personas sagradas, pero no hay la Shejina, el reconocimiento de la gente hacia ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque es un dolor que Shabbat sea un día tan hermoso y la gente lo profane. Es un dolor que haya Torah tan bonita, jajamín tan lindos de nuestra generación y la gente no esté conectada. Es un dolor que hay lugares tan sagrados que la gente no frecuente. En Tisha B'Av, en la mañana, ahorita en Shachrit, hay una quina, hay una lamentación que se lee. Esa lamentación es muy interesante.
y cuadra con lo que estamos hablando. La lamentación dice lo siguiente. Y la Shejina vio que no se la reconocía y se fue del Ejal, del Kodesh HaKodashim, del arca sagrada, se retiró de ella y se sentó sobre el querub, sí, los querubín, los ángeles que habían sobre el arca, sobre, digamos, había hombre, cara masculino o femenino. Se sentó sobre el masculino y dijo, me voy a ir de aquí, del arca. Esperaré, quizás me regresaré a él. Quizás me regresarán la gente al arca. De mientras, estaré sobre el querub. Pero cuando vio la Shejina que ni allá podía sentarse bien, dijo la Shejina, me iré al otro querub, al femenino. Quizás algún día regresaré al masculino. Quizás regresaré al Aarón Abrit. Pero tampoco ahí se asentó. Y se fue. Y así la Quina habla como la Shejina emigra, no sé si es la palabra, y se retira de un lugar a otro, lamentando el lugar que dejó, deseando regresar a él. ¿Qué quiere decir esa Quina sobre la Shejina? Esa lamentación sobre la Shejina. Es muy profundo y muy doloroso. La Shejina se asienta. El reconocimiento de Dios se asienta en un lugar, en una persona, en una fecha. Pero llegamos nosotros y la bateamos. Ya no te reconozco, Shejina querida. Ya no tengo cabeza. Llegó mi hora de mi becerrito de oro. Bye. Y la Shejina se va. Y se asienta en un lugar, en una persona. Y esa persona la batea, va a otro. Y se sienta en un templo. Y empiezan la gente ahí a hablar y a pelear y a humillar uno al otro. Se va. Y se va a otro. Y así tenemos la Shejina emigrando de familia en familia, de comunidad en comunidad, de persona en persona, buscando dónde asentarse. Qué lindo sería que en este día de Tisha B'Av nos unamos todos a la tristeza de la Shejina y digamos, Shejina, mora en mí, porfa. Shejina, mora en mi familia. Shejina, mi mesa de Shabbat, mi mesa de Shabbat. Asiéntate en ella. Y así, cada uno ampliará el asentamiento de la Shejina en su templo, comunidad, y a donde puedas atraerla y asentarla, porque es el honor de Dios, el honor del rey. No es justo que el rey quede en su isla, quede en su palacio vacacional celestial. No, no, no. El rey tiene que reinar sobre nosotros. Y para eso hay que retirar al becerro, retirar al rey joven falsante y atraerle a Dios, a sentarse de vuelta en todas las regiones religiosas judías del mundo, y especialmente aquí, aquí atrás, en el Kotel, en el Bet HaMikdash. Profundizaremos un poquito más. ¿Qué causa que la Shejina se vaya? Y aquí voy a hablar cosas un poco duras, pero hay que saber cómo funciona. La gente cree que siempre Dios está con nosotros. Mi frase favorita es, Dios no está en todos los lugares. Dios no está con toda la gente. Dios es un invitado educado. Si se siente a gusto, está. Si no se siente a gusto, se retira. Hay dos formas de Siluka Shejina. Hay dos formas cuando la Shejina se retira. Escuchen la definición. Hay la primera que es, Dios es votado por uno. Lárgate, no te quiero conmigo. La segunda es, uno no aleja a Dios. Dios se aleja porque se asquea de uno. Otra vez. Hay a veces que esa presencia divina llamada Shejina, uno la bota. Lárgate. Y hay que la misma Shejina se siente incómoda de estar en un lugar, de estar con alguien. Ejemplo. Cuando una persona cree en idolatría, me fui a un extremo adrede. Al yo decir a un Buda, creo en ti, al yo agarrar una estatua y decirle, tú eres mi Dios, en ese momento le dije a mi creador, lárgate de mí porque ya no creo en ti, ya creo en otra cosa.
Si yo me expreso, no necesito de Dios, le alejo a Dios, porque Dios se va. En esos casos que yo dije, uno alejó a Dios. El otro caso, uno no aleja a Dios. Uno dice que vive correctamente con la religión, pero se porta de una forma tan mala, tan asquerosa espiritualmente, que Dios dice, me siento incómodo estar en tu espacio. Si se ponen a analizar, esa es la gran diferencia entre la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo. El primer templo, al hacer idolatría, y reyes que vivían ahí, abajo, en Siluán, en Ir David, venían acá, al Bet HaMikdash, desalojaban utensilios, el candelabro, el Mizbeach, el Shulchan, y ponían estatuas. Al hacer eso los reyes dijeron a la Shejina, lárgate. Dijeron al rey, vete. Si es que existes, pues vete a tu cielo. Aquí no eres bienvenido. Eso es el primer templo. Se votó a la Shejina. El segundo templo era diferente. La gente rezaba, estudiaba, pero se portaban tan mal. Había tanta falsedad, tanta hipocresía, tanto show, que simplemente Dios dijo, me siento incómodo en este lugar, me voy. Y aunque tú sigas rezándome, amándome, estudiándome, yo no me siento a gusto contigo. Repito, hay a veces que uno vota a Dios y hay a veces que Dios decide el alejarse. Cuando una persona se llena de orgullo y dice, yo lo logré, yo lo hago, viene Dios y dice, cuando tú dices que tú lo logras y no yo, me dices, lárgate de mi vida. Bar Kokhba era un gran guerrero. Paréntesis, Bar Kokhba vivía en Betlehem. Betlehem es la ciudad donde está la tumba de Rachel. Mañana voy a llevar a un gran grupo al primer asentamiento en Betlehem, asentamiento judío, después de 2000 años que no vivió allá ni un judío. Es un lugar impresionante. Yo no sabía que existe. Todos ustedes fueron a Merat Machpelah, digo, a Kever Rachel. ¿Dónde fueron? Estacionaron en el estacionamiento arriba, bajaron, llegaron a la entrada de los hombres. Después ustedes mujeres siguieron un poquito más y entraron a la entrada de mujeres y ya. Nadie siguió ese pasillo más abajo, hasta el fondo. Parece como que no hay nada allá. Allá, hasta el fondo, es donde la muralla de Rachel y Meno que la hicieron da la vuelta para regresarse por el otro lado. En ese espacio entre las murallas hicieron un asentamiento de 12 familias en Betlehem. Yeshiva, Kolel, familias, que verles cómo viven allá, yo me volví loco. No, impresionante. Y mañana van a haber sorpresas, todavía no se pueden decir y viralizarlas, pero esta gente están mal de la cabeza, positivamente lo digo. Son demasiado patriotas. Lo que van a hacer allá va a ser algo muy loco. Pero el amor por la tierra, el amor por la Shejina, que reine Dios en cada rincón de su tierra y que haya una bandera sionista llena de orgullo, que haya Torah y Yeshiva en cada ciudad como era en la antigüedad, es lo que los mueve. En esa gente Dios se siente orgulloso de morar. En ustedes, espero que estoy en la lista, en gente que aman de veras a Dios. Son la gente que la Shejina se asienta en ellos. Repito, la quina, la lamentación. La Shejina va emigrando y buscando en quién moro. Y puede estar la Shejina contigo hoy y puede retirarse de ti en 5 minutos o mañana. En el momento que tú decidiste hacer algo incorrecto, algo de hipocresía,
Algo que no cuadra entre tu interior y tu exterior, entre lo que transmites y lo que eres. Cuando hay un cortocircuito entre lo que uno aparenta y uno es, Dios se asquea y dice, no puedo, no tolero esa falsedad, no tolero. No puedo morar en alguien falso. No puedo verte abrazando a alguien y diciendo, mi reina, mi rey. Y yo sé que le odias. No puedo tolerar, dice Dios, ver a alguien bendiciendo al otro. Que Dios te bendiga. Y adentro dice, ojalá te mueras. Esa hipocresía entre interior y exterior, entre lo que se dice y se piensa, entre lo que se siente y lo que aparenta, Dios se aleja. Repito, a veces Dios es votado. Bar Kokhba, estaba hablando de Bar Kokhba. Bar Kokhba, uno de los últimos judíos que vivió en Betlehem, era un gran guerrero. Le dijeron a Bar Kokhba una vez, oye Bar Kokhba, ¿qué éxito tienes en los campos de batalla? ¡Wow! ¿Cómo Dios te ayuda? Contestó Bar Kokhba en ese momento, díganle que ni me moleste ni me ayude. Me arreglo muy bien en los campos de batalla. No hace falta que me ayude, que no me moleste nada más. Esa fue su última batalla de Bar Kokhba, la cual fue y no regresó. Dios no le castigó a Bar Kokhba. Dios le respetó. Y en el momento que dijo, yo no necesito a Dios, yo me arreglo solito, Dios se sintió botado. Bar Kokhba le sacó una tarjeta roja a Dios y le dijo, lárgate. Y Dios se fue. Y al quedarse Bar Kokhba solito, pues claro que va a perder la batalla porque Dios no está con él. A veces tú le sacas tarjeta roja a Dios y a veces Él te saca tarjeta roja y te dice, lárgate de mí, no quiero estar contigo. Redención es causarle a Dios la sensación de amor, cariño y deseo que le decimos a Dios, ven rey, sal de tu isla, vuelve a reinar. Ven Dios con nosotros, ven. Te queremos de vuelta porque tú y solo tú eres el rey. Porque tú y solo tú es al quien amo de a de veras. Una cosa es invitarle. Otra cosa, total, lo que quiero decir es que tenemos la obligación, uno, de invitar al Creador, dos, que se sienta a gusto cuando venga. Y eso es algo que depende de nosotros nada más. Los que le sacamos tarjeta roja, David Iftach vídeos, lo que le sacamos tarjeta roja y le dijimos, lárgate de este lugar, Dios, porque ya creemos en otros dioses, en otros ídolos, son los que tienen que decirle, Dios regresa, tú y solo tú. Nosotros, que estando acá y en cada hogar, asqueamos a Dios que se alejó de nosotros, debemos de causarle amor, cariño y pasión para que quiera regresar a morar entre nosotros. Así se hace Geula, entendiendo que es rey y que es Shejina, y que están separados los dos, y nuestra misión es volver a unirlos. Y va a pasar, y va a pasar. Tarde o temprano, eso va a pasar. La pregunta es, gracias a quién va a pasar. A ti, a ti, a ti, a mí. Tenemos que ser la gente que nos convertimos en imanes a Dios. Que Dios quiera apegarse en ti. Y no son palabras. Dios, ven, modeani, modani lefaneja. No, 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 no. Ni tus salmos de Teilim, ni tu Perek Shira, ni tu tefilá, ni tu donación, ni tu Shabbat, nada de todo eso trae a Dios. Lo que trae a Dios es fidelidad absoluta en Él y solo en Él, y ser una persona agradable, sincera, humilde, para que Dios diga, quiero estar contigo.